Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres también. Les saluda la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, amén, y le damos la bienvenida. Solamente, pues ya se les había anunciado, ¿verdad?, que iba a haber un pequeño cambio de horario del discipulado. Hoy es jueves, ¿verdad?, y las semanas pasadas, pues lo veníamos teniendo los viernes. Pero pues hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro discipulado, con la enseñanza de la palabra del Señor. Y recordemos que estamos viendo el tema de el velo, amén. Ya hoy es la tercera parte que vamos a ver. En la página 35 de su material, hermanos, le pedimos que usted lo tenga a la mano, su Biblia, su lapicero, su libreta, amén, para que vaya haciendo sus anotaciones. Y también si tuviera alguna preguntita, pues ahí la puede escribir, amén. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos. Vamos a hacer una oración. Igual le voy a pedir a la hermana mientras checo unos detalles. Y vamos a pedir al Señor su gracia, su bendición, la revelación, hermanos, que viene de parte del Señor y la sabiduría. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de poder compartir tu palabra. Pedimos la dirección tuya, Espíritu Santo. Pedimos que derrames espíritu de sabiduría, de inteligencia, de revelación en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos que van a escuchar esta enseñanza. Dios mío, que esta enseñanza traiga bendición a nuestras vidas y a nuestros hermanos también. Padre, gracias te damos y en tus manos están nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza y vamos pues no vamos a hacer un recuento o un resumen de lo que ya vimos. Si usted necesita un resumen, vaya a la página de Ministerio Viva la Familia, ahí se encuentran estos temas, o busque en YouTube en nuestro canal, que es José M. Suárez, Ministerio Ebenezer Cunduacán. Ahí va a encontrar, ¿verdad?, el velo. Vamos entonces a avanzar con este tema. Hoy queremos no terminar el tema porque el tema del velo es amplio, como muchos temas que se enseñan. Vamos a ver, hermanos, el punto que sigue. No sé si se está viendo acá adelante. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo debe usarse el velo? Vamos entonces a ir avanzando acá y vamos a pedir a la hermana que nos ayude leyendo. Amén. ¿Verdad? Como se nos estuvo enseñando la semana pasada, hermanos, que el velo, ¿verdad?, esta tela o este paño que usamos no es para que andemos con él, ¿verdad?, todo el día o cuando salimos a nuestras compras o al trabajo, no. ¿Verdad? La palabra del Señor nos dice que es cuando se ora y profetiza. Amén. Primera de Corintios 11:4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces este pasaje indica que la mujer debe usar el velo cuando ora o profetiza. Amén. Ya sea en la congregación o en la casa, en una reunión, ¿verdad?, donde pues sea una reunión de la iglesia, una reunión espiritual. Amén. Ahí, hermanos, es donde, o hermanas, es donde nosotros debemos de usar el velo. Amén. Para orar o para profetizar. Amén. ¿Ya? Ok. Vamos a pasar entonces acá, ya la hermana les explicó. Vamos a ver, hermanos, acerca de lo que la hermana acaba de mencionar. Amén. Adelante. Entonces, hermanos, ya vimos, ¿verdad?, que solamente cuando oramos, cuando profetizamos, y aquí se nos sigue enseñando, dice, no debe usarse en otras actividades.
Primera de Corintios 11:15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Aquí, ¿verdad? Pues para nuestras actividades diarias tenemos nuestro cabello. Dios le da naturalmente a la mujer una cabellera frondosa, una característica de su feminidad, lo cual es contrario en el hombre. Amén. El pelo protege. Amén. Entonces, en nuestras actividades diarias, en el trabajo, ¿verdad? En todo lo que hacemos, pues el velo, nuestro cabello, ¿verdad? Funge la función de un velo natural. Ok, bien, muy bien explicado, la hermana conoce de esto. Por ejemplo, aquí, hermanos, los casos de calvicie en las mujeres son raros en comparación con nosotros, ¿verdad? Los hombres. Esto enseña que Dios le da su señal, le da un velo natural de autoridad a la mujer. Note bien, hermanos, que estamos hablando de un velo natural, ¿verdad? Que es el cabello de la mujer para todas las demás actividades que hace durante el día. Pero un velo que es literal, visible, que lo requiere la mujer cuando profetiza y cuando ora y adora. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña pues que Dios le da su señal, el velo natural de autoridad a la mujer para sus actividades naturales, en la casa, el trabajo, en la calle, en la iglesia, sirviendo o en cualquier otro lugar. Adelante, hermano. Amén. Entonces, hermanos, pues, ¿verdad? En lo que se acaba de mencionar ahorita, pues aquí no es necesario utilizar velo, ¿verdad? Es interesante ver que el cabello largo también sirve de velo para la mujer inconversa, ¿verdad? Sin saberlo, pues tienen un velo natural como protección ante las potestades espirituales. Amén. Amén. Entonces, veamos lo siguiente, hermanos. ¿Por qué la mujer debe usar velo? ¿Por qué? Eso lo hemos estado ministrando todos estos días. Vamos a leer estos versos, hermana Margarita. Amén. En Primera de Corintios 11:8 nos dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, la importancia del velo, hermanos. Sí. Porque la mujer de alguna manera, hermanos, se le dio una autoridad que es el varón. Y también, ¿verdad?, porque entra en un ambiente espiritual, en una atmósfera espiritual, en un, ¿cómo decir?, en otro nivel, hermanos, y cuando ora, cuando profetiza y cuando adora. Ok, avanzamos. Primera de Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí el apóstol no pretende, ¿verdad?, entrar en un problema, en una discusión, en una controversia. Nosotros no estamos enseñando esto para meter en problemas a ningún pastor o a ninguna iglesia, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando es de, ¿cómo decirlo? Lo que estamos tratando es de poner un granito de arena en la edificación de la iglesia. Que la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, entendamos que no hay una jota ni un tilde de la palabra del Señor que haya sido puesta nada más porque sí, sino que tiene un propósito, tiene una explicación, ¿ok? Y no es una explicación religiosa, sino es una explicación espiritual. Amén. Vamos entonces avanzando
con este tema. Veamos, hermano. El varón fue creado por Dios y la mujer derivada de él. Fue tomando una costilla cerca del corazón para ser amada, ¿verdad? Y tenemos un pasaje en Efesios 5:25, y cerca del brazo, ¿verdad? Indicando protección, cobertura. La mujer no fue tomada de los pies para no ser humillada. Creo que estos comentarios, hermanos, que se encuentran aquí, tienen la importancia, hermanos, de que el uso del velo no es por machismo, pues, ¿sí? Sino que le estamos dando a la mujer el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y que la mujer tiene autoridad de parte de Dios cuando ella se coloca el velo y reconoce una autoridad. Aquí la hermana leía, ¿verdad? Tres puntos, faltó uno, que tampoco es tomada de la cabeza para que la mujer ejerza gobierno sobre el hombre, ¿verdad? Así es. Entonces, la mujer, pues, fue tomada de la costilla, que de alguna manera, hermanos, la costilla funge o tiene un propósito. La costilla lo que hace es rodear el corazón, de manera que la costilla lo que hace es rodear el corazón del varón, ¿verdad? Y protegerlo de manera espiritual, de manera emocional, moral y en muchas formas. Pero fue tomada de la costilla, cerca del corazón. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Y también, ¿verdad? Fue tomada cerca del brazo, porque el varón debe darle protección, debe darle cobertura. Entonces no debe ser humillada, tampoco debe ser, la mujer tampoco debe llevar el gobierno de su casa, porque la autoridad en el hogar es el varón. Sin embargo, hermanos, la mujer gobierna juntamente con el varón, porque hay cosas y áreas donde el hombre no sabe cómo hacer, ¿me entienden? Pero la mujer sí. Entonces, en esas áreas, la mujer tiene una autoridad delegada, ¿sí? Siempre debe haber una autoridad, hermanos. En el box hay una autoridad, en el cuadrilátero, en el fútbol hay una autoridad que trae un silbato en el campo de fútbol, en el béisbol igual, en todo, en la ciudad, en el municipio, en la villa, en donde quiera va a haber una autoridad, tiene que haber una autoridad. Ese es un principio que está en la palabra del Señor. Bueno, avanzamos. Le voy a pedir a la hermana que nos lea y que también nos explique esto. Amén. Amén. Sin embargo, también fue establecido que el varón naciera de mujer, ¿verdad? Eso pues se sigue viendo en los versículos 11 y 12 de Primera de Corintios. Y ella dependa de él para establecer un equilibrio entre ambos, para que aquel no se enseñoree y la mujer no se rebele. Amén. Es lo que estaba explicando ahorita el pastor, ¿verdad? No es para autoridad, no tiene que ver con autoritarismo, ¿verdad? De imponer sin tomar en cuenta la opinión, ¿verdad? Los sentimientos de la mujer. Pero también, ¿verdad? La mujer pues no debe rebelarse, o sea, ejercer una función que no le corresponde, sino aquí dice que debe haber un equilibrio, debe haber acuerdos para que pues haya una buena función, en este caso pues en el matrimonio. Sí, estamos hablando también de un equilibrio. Ajá. Tiene que haber un equilibrio. Si el hombre, la autoridad que ejerce en el hogar es un autoritarismo, ya la balanza está de manera mal aplicada, la autoridad, y la balanza se vuelve hacia la injusticia. Si la mujer no respeta
la autoridad del varón y se revela, también, ¿verdad? La balanza se inclina hacia el otro lado y también es injusto, es injusticia y eso afectará el hogar, el matrimonio. Por eso, ¿verdad? Es importante que veamos que primero Dios hizo al varón, pero la Biblia dice pues que el varón nace de una mujer. Entonces hay un equilibrio, ¿verdad? Aquí no es quién fue primero, el huevo o la gallina, quién es primero, el varón o la mujer. Bueno, Dios hizo al varón primero, pero el varón desciende también de la mujer. Tuvimos una mamá, tenemos una madre. De manera, pues, hermanos, que eso nos habla de un equilibrio y también equilibrio en la autoridad y equilibrio en la sujeción. Amén. Ok, avanzamos. Adelante, hermano. Amén. Y ambos dependan de Dios, el Creador, la suprema autoridad. Ambos, ¿verdad? Pues está refiriendo al hombre y a la mujer. Primera de Pedro 3:22 nos dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, la autoridad del varón, la sujeción de la mujer, el equilibrio entre los dos, el amor, ¿verdad? Porque la mujer se sujeta al varón por amor, no se sujeta a la fuerza. Una mujer que es sujetada a la fuerza, ¿verdad? Obligada a sujetarse, es una mujer infeliz. Es una mujer que tarde o temprano se va a rebelar. Entonces, el amor es ingrediente principal en la relación, en la pareja. Entonces, pero de ahí, hermanos, ambos, tanto hombre como mujer, dependen de Dios. Él es la suprema autoridad. Por eso dice este verso que usted ve aquí, primera de Pedro 3:22, que a él están sujetos. Fíjense quiénes están sujetos: autoridades, ángeles, perdón, autoridades y potestades. Todo está sujeto a él. Entonces, varón, mujer que me escucha, nosotros también debemos estar sujetos a Dios. Amén. Avanzamos al siguiente punto. Amén. ¿Por qué debe la mujer ocupar el velo? Veamos acá. Amén. Entonces, hermanos, se debe usar, dice, por causa de los ángeles. Los ángeles son personajes espirituales, ministradores de los salvos. Hebreos 1:14 nos dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Ok, entonces aquí estamos hablando de los ángeles. No de los ángeles de Charlie ni de los ángeles de la ciudad de Estados Unidos, sino que de personajes espirituales que vienen, hermanos, de parte del Señor para ministrar a la iglesia. Son ministradores. Aquí hay mucho, ¿verdad? No hemos tocado temas acerca de los ángeles, pero los ángeles están al servicio de la iglesia, pero reciben órdenes del Señor, no reciben órdenes de nosotros. ¿Ok? Entonces, son espíritus ministradores que han sido enviados para el servicio, hermanos, de nosotros que hemos heredado la salvación, pero no es que nosotros le vamos a ordenar, sino que tenemos que clamar al Padre en el nombre de Jesucristo para que Él envíe sus ángeles y haga, ¿verdad?, su voluntad en nosotros. Estamos más o menos. Entonces, pero veamos lo siguiente. Vea aquí, la hermana nos lee, por favor. Amén. Entonces, ¿verdad? El pasaje que estábamos leyendo ahorita nos habla de ángeles de parte de Dios. Amén. O sea, ángeles buenos, podríamos decir. Ángeles de luz. De luz. Pero también hay ángeles caídos, quienes querrán intervenir realizando el mismo papel de los fieles, pero con propósitos opuestos a Dios. Y eso, ¿verdad? Nos lo dice, lo encontramos en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, tenemos nosotros que debemos tener claro que hay
hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. De ambas partes hay ángeles. Hay ángeles de Dios, ángeles de luz, y hay ángeles de las tinieblas, ángeles caídos. Que cuando nosotros empezamos a orar o empezamos a alabar o adorar más bien al Señor, entramos a la dimensión espiritual. Entramos a una dimensión espiritual. Cuando usted está adorando y empieza a sentir lindo, hermoso, un ambiente, una atmósfera espiritual, hermanos, usted está entrando a una dimensión espiritual y ahí es donde el Señor le va a ministrar, le va a bendecir, pero el uso del velo ahí tiene importancia, ahí cobra importancia, porque es una señal de que la persona que está entrando a esa dimensión espiritual se sujeta a las autoridades. Y tanto los ángeles de Dios como los ángeles del mal entienden el principio de la sujeción y de la autoridad. Amén. Ambos bandos obedecen a autoridades y las obedecen al pie de la letra. Por eso es, pues, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, debemos obedecer a nuestras autoridades. A mí me da gusto cuando un hermano, una hermana, dice: pastor, estoy haciendo las cosas como usted nos está enseñando y gracias por esto. Y yo digo: gloria a Dios. 1, 2, no sé cuántos estén haciendo todo lo que el pastor le va diciendo. Hay gente que no, hay gente que no obedece, que nada más escucha y lo hace de manera religiosa. Pero hay quienes dicen: ah, no, si la Biblia dice que yo debo ponerme un velo, pues me voy a poner un velo para orar, profetizar y para adorar. Entonces, si usted lo está haciendo o lo va a hacer, yo le voy a pedir, fíjese lo que le voy a decir, que me envíe una foto con su velo. Si usted dice: pastor, ya entendí la palabra y la voy a obedecer, y aquí está, mire, ya compré mi velo. Amén. Avanzamos entonces, ¿o tiene algo más que...? Ok. Entonces, veamos. Entonces aquí vemos, hermanos, que, bueno, lo que nos explicaba el pastor ahorita, ambos reconocen autoridad, o sea, tanto los ángeles, ¿verdad?, de parte de Dios, como los ángeles de parte del enemigo. Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por ejemplo, el velo actúa como lo hizo la sangre del Cordero Pascual, aplicada en los dinteles de la puerta. Éxodo 12:7 nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ok. Mire, voy a regresarme un poquito para que quede nada más el párrafo de Judas 1:9. Tanto de parte de la luz como de las tinieblas, o ambos bandos reconocen autoridad. Reconocen autoridad. Y ahí pone un ejemplo, ¿verdad?, cuando el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo y estaban disputando el cuerpo de Moisés. Y fíjese que el arcángel Miguel no lo insultó, no le dijo cosas, palabras blasfemas ni nada de eso, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el Señor está por sobre todo y es la máxima autoridad y tiene que sujetarse cualquier entidad maligna o buena. Entonces, luego acá veíamos pues que el velo, hermanos, permíteme, este trapo, como algunos dicen, ¿para qué me va a poner un trapo? Este trapo no tiene ninguna poder, ¿cómo decirlo? Ningún poder milagroso. Es una señal, Cuando otra vez te voy a hablar, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que iba a matar a los primogénitos en Egipto, antes de que salieran de Egipto,
el Señor le dijo que mataran un cordero y que ese cordero, hermanos, con la sangre pintaran, hermanos, el dintel de la puerta de su casa y los postes. De manera que esa sería una señal. Y cuando el ángel de la muerte, fíjese bien, pasara por allí y viera la sangre que había, entonces, hermanos, dice la Biblia que al ver la sangre pasaría de ella. Aquí lo vamos a ver, hermana Olga Lidia. Amén. Al llegar el destructor no hizo daño por la señal que vio, o sea, por la sangre. Por eso claramente dice, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza cuando ora o profetiza por causa de los ángeles. En otras palabras, debe indicar que reconoce una autoridad sobre ella que la cubre y protege. Por lo que los ángeles de Dios ministrarán todo lo que Dios quiere, mientras que los otros no podrán actuar. Una mujer que se coloca, ¿verdad?, el velo, hermanos, tiene una protección de parte de Dios, de parte de los ángeles del Señor, de manera que los ángeles malos o de malignos, cuando vienen a intentar impedir, bloquear, afectar la oración, ¿verdad?, de la mujer, ellos no pueden acceder o accesar hacia ella, porque ella tiene una señal de que está reconociendo una autoridad. Y repito, hermanos, en el mundo donde vivimos, en la sociedad que estamos viviendo y en el tiempo que vivimos, esto de la autoridad para muchos es algo risible, es algo que es motivo de burla, que incluso algunos desprecian la autoridad. Dicen, yo no le hago caso a mi esposo, a mis papás. Qué cosa. Entonces hay gente que no obedece, incluso ni al tránsito, ni a la policía, ni al gobierno, ni al presidente o a la presidenta que tuvimos, hermano. Olvídese, viera cómo había gente que hablaba mal de ella. Pero la Biblia dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Entonces el velo es una señal de que usted se sujeta a la autoridad y al mismo tiempo, por sujetarse a la autoridad, como una consecuencia, usted tiene autoridad. Claro que un demonio que viene y quiere estorbarle, o usted va a orar para echar fuera un demonio y usted se pone el velo, usted está representando ahí la autoridad y en el nombre de Jesús tiene que obedecer ese demonio. Ok, estamos dando una enseñanza, no estamos imponiendo a nadie. Si usted no lo quiere hacer porque no le cae todavía la revelación, o tal vez porque le da pena, o porque no se ve bonito, no sé. Entonces, hoy oramos para que el Señor, hermanos, le traiga esa revelación. Amén. Así es, hermanos. Al principio, ¿verdad? Pues como decía el pastor, como que cuando no nos ha caído esa revelación, como que lo vemos como algo que no se ve bien, o como decía, nos da pena, pero ya cuando hemos entendido, ¿verdad? Esa palabra del Señor se ha hecho rema en nuestras vidas, en nuestros corazones, ya para orar, cuando no, bueno, en lo particular, cuando no me pongo un velo, como que me siento, ¿cómo podríamos decir así? Desprotegida, o sea, no me siento bien. Entonces, porque pues ya sabemos cuál es la función, amén. Entonces, ¿verdad? Pues oramos al Señor y pedimos al Señor para que también en usted, ¿verdad?, esta palabra pues sea revelada. Nos dice que ¿por qué la mujer debe usar velo? Por ser una señal de autoridad. La raíz griega de la palabra señal es semeión, que significa símbolo, prenda, recuerdo, prueba, muestra. De aquí se deduce que el velo no es la autoridad en sí misma, o sea, este paño, este trapo,
sino un testimonio de la autoridad a la que la mujer se sujeta, por lo que el uso del velo debe empezar en el corazón. O sea, primero lo debe uno aceptar acá, no porque te lo impongan o te obliguen, ¿verdad? Sino porque uno desee hacerlo o practicar. Sí, y sobre todo, ¿verdad? Pues querer sujetarse y verdaderamente tener la autoridad, hermanos, de parte del Señor, para estar bajo la sujeción del Señor. Ok, vamos entonces a la siguiente diapositiva, Hebreos 8:10. Amén. Este pasaje nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces el Señor pone sus leyes en nuestra mente espiritual, en nuestro corazón espiritual. Ya no están en una piedra, sí, sino que ahora el Espíritu Santo, hermanos, ha venido a nuestras vidas y ha escrito estas leyes. Y en esta noche, mientras estamos nosotros enseñando esta palabra, el Espíritu Santo está, hermanos, poniendo esta palabra en tu mente y en tu corazón. De manera que el Señor va a traer revelación. Te lo puede revelar mientras estamos hablando, o tal vez en sueños, como ocurrió, ¿verdad?, con una hermana de la iglesia que nos pidió que le diéramos cobertura. Y cuando fuimos allá la primera vez, el primer culto que tuvimos, o el segundo creo que fue, ella pidió un tiempo para testificar y decía: hermano, yo tuve un sueño en donde oía una voz que me decía: debes cubrirte. Entonces dice, entendí que lo que estaban enseñando era correcto. Entonces, veamos. Amén. Mateo 15:8 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La persona que no usa el velo para orar o profetizar, conociendo esta verdad, o sea, ya cuando, ¿verdad?, lo hemos entendido, lo hemos comprendido, tiene símbolo de que no hay sujeción a la palabra de Dios y a la autoridad. Entiéndase que esto es para aquellos que ya conocen esta verdad y que ya la aceptaron, ya entendieron, ya le llegó. Eso, entonces, al no hacerlo, entonces, hermanos, es una clara prueba de que no quiere sujetarse a la palabra de Dios ni a sus autoridades. Ok. Entramos entonces a la conclusión, hermanos. En 1 Corintios 11, 1 y 2 nos dice el apóstol Pablo exhorta a ser imitadores de él como él de Cristo. Luego alaba al pueblo por su obediencia firme, sin doble ánimo, a las instrucciones apostólicas impartidas. Inmediatamente después pasa a dar la enseñanza respecto al uso del velo. Estamos hablando en esta conclusión de lo que dice el 1 Corintios capítulo 11, del verso 1 en adelante. Yo le invito, ¿verdad?, que usted en su estudio personal lea este capítulo. Ok. También dice que los apóstoles y las iglesias de Dios no deben dedicarse a la contienda. Es decir, usted está recibiendo esta enseñanza, pero si usted la acepta, no quiera imponerle a los demás. Hubo un tiempo en que nosotros poníamos velos en una parte de la iglesia para que la gente al entrar se pusiera el velo, pero y a veces, ¿verdad?, algunas hermanitas agarraban el velo y iban a ponerle el velo casi imponiéndole a la gente, pero no, tiene que ser que la persona ya entendió. Y al entender, solito va y compra su velo. ¿Entienden? Entonces, aquí la palabra contienda tiene que ver, hermanos,
con filoneicos. Y filoneicos significa un amigo, un aficionado, un amante, hermanos, que le gusta la refriega, la contienda, el pleito, la disputa, la riña, ¿sí? O sea que es una persona que no acepta que otros no se pongan, pues en este caso, el velo. Entonces, nosotros no entramos en contienda con eso. Si otras iglesias no lo ocupan, no quiere decir que no son cristianos, no quiere decir que no son salvos, no quiere decir que Dios no los va a bendecir. Nosotros, nuestro rema, la revelación de la palabra nos dice que vamos a ser más bendecidos. Eso sí. Entonces, pero dice 1 Corintios 11, dice, y con todo eso, si alguno quiere ser contenciosos, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Cuál costumbre? La costumbre de contender, la costumbre de pelear, porque algunos dicen, la costumbre de ponerse el velo, y no se refiere a eso. Ok, adelante, hermana. Sin embargo, la persona debe ser llevada a confirmar en las escrituras lo que se enseña. Amén. Por eso, ¿verdad? Le invitamos a que anote los pasajes de la Biblia, hermanos, que se le dan. Si usted tiene su material a la mano, ¿verdad? Pues volverlo a leer, volverlo a estudiar, pedirle a Dios que algunas cosas, ¿verdad?, que no se entiendan, Dios nos puede hacerlo entender a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, para que la enseñanza que se recibe pues sea clara a nuestras vidas. En Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Aquí, hermanos, todo lo que les enseñemos, fíjese bien, todo lo que les enseñemos está basado en la palabra del Señor. Aquí usted va a ver los textos, no le estamos cuenteando, no estamos diciendo cosas que no están en la Biblia. Estamos enseñando la palabra de Dios, de manera pues que aquí yo quiero decir algo que debía haber dicho hace unos segundos atrás. Si alguien con un buen espíritu, con una buena intención, le pregunta por qué usamos el velo, ahí usted le puede transferir esa enseñanza. Pero si ya se vuelve una discusión, pues dígale, hermanita, Dios te bendiga. No acostumbramos pelear o discutir por eso. Si usted no está de acuerdo, no se preocupe. Oramos para que el Señor algún día, ¿verdad?, le abra su entendimiento y traiga revelación a usted. Pero no pelee, no discuta con nadie acerca de eso. Ok. Y todo lo que enseñemos vaya a la palabra de Dios, como los hermanos de Berea. Mire, hermano, todo lo que enseñaba Pablo, no José Manuel. ¿Quién es José Manuel? Pero el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia de Cristo. Hermanos, a él se le dieron los planos de cómo edificar la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando él predicaba y enseñaba, los hermanos de Berea iban a las escrituras. Y mire cómo acá lo vamos a leer, Hechos 17, 11 y 12, hermano. Adelante. Amén. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, dice, para ver si estas cosas eran así. Entonces, fíjese, si esto que estamos enseñando hoy, que es el velo, usted lo investiga, el Espíritu Santo le va a traer revelación. Si usted dice, no, yo vengo de una iglesia donde no se ponían el velo y no había ningún problema, y se recibía el Espíritu Santo, habían milagros, amén, qué bien, ¿verdad? Pero estamos enseñando ¿por qué la Biblia habla del velo? Aquí lo estamos enseñando. Y si usted es noble, ¿verdad?, es una persona, si en el sentido intelectual usted es una persona que ha estudiado y lo investiga, adelante. Ahora, si usted es noble de corazón también, ¿verdad?, dice, yo lo voy a investigar porque yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios,
Entonces el Señor le va a traer revelación. Hechos 17:12. Nos dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Fíjese, entonces hermanos, eso es importante. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Estudiar, investigar. No se quede solamente con una versión de Biblia. Hay Biblias de diferentes versiones. Por lo tanto, es importante. La mejor Biblia, grábese esto, la mejor Biblia, hermanos, son todas. Solo hay que escudriñarlas, estudiarlas. Hechos 17, 13 y 14. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Ok? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, con el propósito de comprender y llevar a la práctica la palabra. O sea que el uso del velo, ¿no? Uh-huh. Tiene el propósito de que nosotros, hermanos, si escudriñamos, pues podamos comprender y llevar a la práctica esta palabra. Estamos hablando del uso del velo. Por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a orientar y la que nos va a enseñar. Escuche bien lo que le voy a decir. Gloria a Dios por los hermanos que nos predicaron hace tiempo. Y yo comparo muchas veces, hermanos, la enseñanza con las escuelas. Hay mucha gente que está en el kinder de la vida cristiana, pero tenemos que avanzar y llegar a la primaria, a la educación primaria, que es otro nivel. Y de la educación primaria, hermanos, hay 6 niveles, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año o grado. Y de ahí debemos pasar al otro nivel, que es de secundaria. Y todavía ahí estamos en el nivel básico. Y ya cuando terminemos el nivel básico, que es la secundaria, entonces que comprende también la secundaria, pasemos a la preparatoria, al bachillerato. Entonces ya estamos hablando de cosas mucho más avanzadas, pero mientras seamos niños, ¿verdad? Niños, se les seguirá dando papillas, leche, pero cuando una persona va creciendo, va desarrollándose, entonces se le va dando comida más sólida. Amén. Ok. Bien. Y para que el Señor se manifieste más y más en su vida, hermanos. Juan 14, 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense, hermanos, si usted quiere que el Señor se manifieste más y más a su vida, entonces tiene usted que sujetarse a la palabra y obedecerla. Yo le invito en el nombre del Señor, como ya les expliqué, al principio, hermanos, yo no aceptaba esta enseñanza, yo no aceptaba esta doctrina, pero el Señor, hermanos míos, nos trajo la revelación de su palabra y eso nos ha ayudado mucho, hermanos, para avanzar. Yo quiero que oremos, la hermana Olga Lidia ore para que usted, hermanos, hermana, pueda recibir la revelación de parte del Señor y acepte, ¿verdad?, esta doctrina en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que, ¿verdad?, esta palabra sea de bendición a nuestras vidas. Amén. Vamos a presentar nuestras vidas al Señor.
Gracias te damos, Dios, en esta noche. Gracias por la enseñanza que ha sido, Dios mío, compartida. Dios mío, gracias por la dirección tuya. Pedimos, Dios mío, que esta palabra quede en los corazones, en la mente, Dios mío, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han conectado, Señor, y de los que todavía la van a escuchar. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que se encargue de enseñar, Dios mío, de convencer, de revelar, Dios mío, esa enseñanza maravillosa que es tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a someternos, Padre, a reconocer principalmente esa autoridad tuya, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, también a ser, Dios mío, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, para el día de mañana, a las 6 de la tarde, nuestro hermano Ángel va a estar predicándonos por este mismo, por la página del Ministerio Viva la Familia. También va a estar predicando el sábado a las 8 de la noche, digo yo, o a las 6, no sé. El hermano Marco nos va a avisar en qué horario. De manera, hermanos, que estemos pendientes también a través de la página Ministerio Viva la Familia. El domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto presencial. Solamente los domingos vamos a tenerlo y vamos a llevar todas las medidas necesarias. En esta ocasión sí tendremos, ahí tenemos de todas maneras todo, hermano. Hasta la pistola vamos a ocupar. Si alguien trae COVID, pues ahí mismo los mandamos con el Señor. No es cierto, hermano. Le pedimos al Señor pues que lo cubra con su poder, hermanos. Disculpe, perdón, hermano. Le quiero pedir que esté orando por nosotros. Mañana mi esposa ya fue vacunada este día. Ahora mañana me corresponde a mí. Así que pues esperamos en el Señor que todo esté bien. Que Dios le bendiga, que Dios me los guarde y que tengan muy buenas noches. Saludos a los hermanos y hermanas de Puebla. No sé si hay preguntas, pero si hay alguna pregunta, la puede hacer, ¿verdad?, en nuestro número personal. Amén.